Buenos días. Vamos a empezar grabando algunos vídeos sobre lo más importante con lo que trabajamos en dinámica, tanto en cuarto de la ESO como en primero de bachillerato. Vamos a ver un poquito los ejercicios fundamentales con los que se trabajan en estos cursos. Imaginemos, para empezar, que tenemos un plano horizontal y sobre ese plano horizontal nosotros tenemos un objeto y nos gustaría que ese objeto, que tiene por ejemplo una masa de 50 kilogramos, se moviera hacia la derecha. Para que se nos mueva hacia la derecha, nosotros vamos a hacer una fuerza hacia la derecha, por ejemplo, de 30 newton. Con esa fuerza que nosotros hacemos hacia la derecha, conseguiremos que el objeto se mueva a esa parte, hacia la derecha. Pero además de esa fuerza, existen otras fuerzas que son muy importantes sobre este objeto. Existe una fuerza que todos conocemos, que es la fuerza que nos tira para abajo, a la fuerza a la que llamamos siempre el peso, la llamamos P. Existe una fuerza muy importante, que es la fuerza que hace el suelo sobre el objeto para que el objeto no se nos venga hacia abajo. Si el suelo no estuviese aquí, el objeto se nos vendría hacia abajo. A esa fuerza, la fuerza que hace el suelo sobre el objeto, hacia arriba para que el objeto no se caiga, se le llama fuerza normal. La N significa normal. Y por último, evidentemente no es fácil llevar el objeto hacia la derecha. El rozamiento con el suelo no me deja que el objeto vaya hacia la derecha a mucha velocidad. Por tanto, en contra del movimiento y no dejándonos que el objeto se mueva con facilidad, existe una fuerza muy importante a la que llamaremos fuerza de rozamiento. O sea, hemos llamado F a la fuerza con la que teóricamente hacemos para que se mueva el objeto, hemos llamado P al peso del objeto, hemos llamado N a la fuerza normal y hemos llamado FR a la fuerza de rozamiento. Bueno, lo primero y fundamental es intentar calcular todas las fuerzas que nosotros tenemos. Es decir, la fuerza F ya la sabemos que la fuerza F son directamente 30 newton. Vamos a aprender también a calcular el peso. Seguro que sabemos que el peso siempre se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Es decir, en este caso, el peso, ¿vale?, sería, hemos puesto mucha masa, vamos a poner un objeto que tenga menos masa, que este objeto va a costar mucho trabajo moverlo. Vamos a suponer, por ejemplo, que el objeto tiene una masa de 5 kilogramos, que sea más pequeñita. El peso sería la masa, que sería 5 por la gravedad, que vamos a suponer que vale 9,8. Si multiplicamos 5 por 9,8 nos va a salir, si no me equivoco, creo que nos va a salir 49 newton. A continuación vamos a calcular la normal. Como se supone que el objeto no se va a ir ni hacia arriba ni hacia abajo, es decir, se supone que el objeto pues, no se va a venir hacia abajo y tampoco se va a venir hacia arriba, la normal debería de coincidir con el peso. Es decir, la normal tiene que ser igual que la fuerza-peso. Si el peso fuese más grande que la normal, el objeto se nos vendría hacia abajo y eso no pasa. Y si la normal fuese más grande que el peso, el objeto volaría y eso evidentemente tampoco pasa, ¿vale? Por tanto, para que el objeto no se vaya ni hacia arriba ni hacia abajo, la normal debe de coincidir con el peso. Y por último, la última fuerza que vamos a calcular, que probablemente sea la más difícil, es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se calcula siempre multiplicando un coeficiente muy famoso que llamamos nu, el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la normal. ¿Qué es esa nu? Pues la nu es simplemente lo que se conoce como coeficiente de rozamiento. Hay suelos muy rugosos, ¿vale?, que tienen coeficientes de rozamiento muy altos, y hay suelos muy poquito rugosos, muy lisos, que tienen coeficientes de rozamiento muy pequeñitos. Vamos a suponer que el coeficiente de rozamiento aquí, por ejemplo, vale 0,1. Por tanto, nuestra fuerza de rozamiento sería nuestro coeficiente de rozamiento, que es 0,1, por la normal. Como la normal coincide con el peso, y el peso hemos dicho que es 49, pues ya sabemos que la normal también son 49 newton. Por tanto, la fuerza de rozamiento sería nu por la normal, 0,1 por 49, que esto, si no me equivoco, da 4,9 newton. Bueno, pues ya tenemos todas las fuerzas calculadas. Tenemos la F, que ya la sabíamos, el peso, que lo acabamos de calcular, que nos sale 49 newton, la normal, que coincide con el peso, que vale también 49 newton, y por último la fuerza de rozamiento, que vale 4,9 newton. Una vez que tenemos todas las fuerzas calculadas, cogemos lo que se conoce como el diagrama del movimiento. El objeto se mueve en este diagrama que vamos a hacer aquí. Y hay una ley muy importante, que es la segunda ley de Newton, que nos dice siempre que las fuerzas que van a favor del movimiento menos las fuerzas que van en contra es igual siempre a la masa del objeto por la aceleración. Es decir, hay una fórmula muy importante que nos dicen que las fuerzas que van supuestamente a favor del movimiento menos las fuerzas que van en contra del movimiento es igual a la masa del objeto por la aceleración. Realmente la segunda ley de Newton no dice eso, ¿vale? No dice exactamente eso en esas palabras. Lo que dice la segunda ley es que la suma de todas las fuerzas que actúa sobre el objeto es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración. Pero nosotros lo vamos a ver así, que es un poquito más sencillo. Siempre diremos que las fuerzas que van a favor menos las fuerzas que van en contra es igual a la masa por la aceleración. Si nos fijamos ya realmente aquí en nuestro objeto, ¿qué fuerzas tenemos a favor? Pues a favor del movimiento tenemos la fuerza F de 30 newton. Y en contra del movimiento, ¿qué fuerza tengo? Tengo la fuerza de rozamiento. Pues diremos
las fuerzas que van a favor, que es la F, menos la fuerza que va en contra del movimiento, que es la fuerza de rozamiento, será igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración. Normalmente en esta ecuación que tenemos aquí, habitualmente lo vamos a conocer todo, exceptuando casi siempre la aceleración. Es decir, conocemos la fuerza F, que hemos dicho que vale 30 newton, conocemos la fuerza de rozamiento, que la acabamos de calcular, que vale 4,9 newton, conocemos la masa del objeto, que sería 5, y de aquí vamos a despejar lo que vale la aceleración. Simplemente, pues, el 5 que está multiplicando lo pasaremos dividiendo. 30 menos 4,9, creo que queda 25,1, igual a 5 por la aceleración. Y ya lo último, la aceleración sería 25,1 dividido entre 5, que creo que nos queda 5,2. Pero bueno, luego calcularlo ¿vale? Despacio. Bueno, la aceleración, recordad que siempre se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Una vez que hemos calculado la aceleración, nos pueden preguntar cualquier cosa sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, como este objeto, vamos a suponer que inicialmente está en reposo cuando hacemos la fuerza F, pues sería un objeto que inicialmente está en reposo, su velocidad inicial sería 0 metros partido por segundo al cuadrado y se mueve con una aceleración de 5,2 metros partido por segundo, perdón, la velocidad siempre son 0 metros partido por segundo sin cuadrado. Es la aceleración la que se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Y bueno, pues ahora ya, utilizando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, me pueden preguntar cualquier cosa. ¿Qué espacio habrá recorrido en 10 segundos? ¿O qué velocidad llevará al cabo de 30 segundos? Cualquier cosa, ¿vale? Que calculemos siempre con las fórmulas del movimiento acelerado. Bueno, este sería el primer ejercicio tipo. Hay otro ejercicio muy importante que vamos a ver ahora mismo, que es básicamente el mismo, pero el objeto ahora lo vamos a situar en un plano inclinado. Aquí ahora ya las cosas se nos van a complicar un poquito. Venga, imaginemos que colocamos un plano inclinado, por ejemplo, como este. E imaginemos que aquí arriba tenemos un objeto. Vamos a suponer ahora que la masa del objeto son, por ejemplo, 20 kilogramos y vamos a suponer que el coeficiente de rozamiento con el suelo, ¿vale?, es 0,1. Lo primero que debemos de hacer siempre es situar todas las fuerzas importantes que actúan sobre él. Sabemos que, por una parte, tenemos el peso que tira siempre en perpendicular hacia abajo, eso es el peso. La normal, que es la fuerza que hace el suelo, que siempre es perpendicular al plano. Aquí tendríamos la normal, ¿eh? Siempre totalmente perpendicular al plano. Y como se supone que este objeto se nos va a venir hacia abajo, debido a esta cuesta que nosotros tenemos, en contra del movimiento tendremos siempre la fuerza de rozamiento. Vamos a suponer que este ángulo que nosotros tenemos aquí es un ángulo, por ejemplo, de 60 grados. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser algo muy parecido a lo que hemos hecho anteriormente en otro ejercicio, pero todo un poquito más complicado porque el plano que tenemos es inclinado. Bueno, aquí siempre, una vez que hemos colocado todas las fuerzas, que las vamos a colocar ahora mismo, lo siguiente que deberíamos de poner siempre son nuestros diagramas fundamentales. Es muy importante siempre el diagrama de la normal, donde aparece la normal, porque la normal es la que nos ayuda a calcular el rozamiento. Y lo más importante de todo es el movimiento, el diagrama donde se produce el movimiento, ese sería ese diagrama. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un pequeño problema. El problema que nosotros tenemos es que el peso, ¿vale?, no está dentro de ninguno de esos dos diagramas. Entonces, el peso obligatoriamente lo tenemos que descomponer. Así que ese peso lo vamos a descomponer en dos pesos. Uno, que sería este que viene para acá, al que vamos a llamar siempre P sub I, y otro que viene para acá, que lo vamos a poner justamente aquí, al que vamos a llamar P sub X. Y una vez que descompongamos el peso en esas dos fuerzas, en la P sub I y la P sub X, ya nos olvidaremos del peso, ¿eh? Este ángulo que nosotros tenemos aquí, que la verdad es que no lo he hecho muy bien porque no parece un ángulo de 60, parece más bien un ángulo de aproximadamente 30 grados, pero bueno, ese ángulo que nos aparece aquí es el mismo que nos aparece justamente aquí. Es decir, ese ángulo es el mismo que. Si os dais cuenta, la P sub I es la fuerza que está pegada al ángulo de 60. Así que nosotros lo que vamos a hacer va a ser, vamos a empezar a calcular ahora mismo todas las fuerzas, vamos a calcular el peso, vamos a calcular la P sub I, vamos a calcular la P sub X, vamos a calcular la normal y vamos a calcular la fuerza de rozamiento. En cuanto tengamos calculada la P sub X y la P sub I, nos vamos a olvidar del peso, porque la P sub I y la P sub X es lo mismo que el peso, pero metido en los diagramas que nosotros queremos. Venga, ¿cómo se calculaba el peso? Pues para calcular el peso, recordamos que se hacía la masa por la gravedad. Es decir, el peso sería la masa, que son 20 kilos, por la gravedad, que vale 9,8, ¿vale? Que eso nos daría 20 por 9,8, 196 newton.
A continuación vamos a calcular la P sub I. Como la P sub I está pegada al ángulo de 60, la P sub I la calcularemos siempre cogiendo el peso y multiplicándolo por el coseno de 60. Y para calcular la P sub X, como la P sub X es la que está justamente aquí, enfrente del ángulo de 60, la calcularemos siempre cogiendo el peso por el seno de 60. Es decir, la P sub I sería el peso, que son 196, multiplicado por el coseno de 60, que si mal no recuerdo creo que vale 0,5. Y esto, si no me equivoco, nos va a quedar 98 newton. Y calcularemos la P sub X, que sería el peso, que es 196, multiplicado por el seno de 60, que si mal no recuerdo creo que es 0,866. Y eso nos saldría 196 por 0,866, nos da 169,73. 169,73. Vale, pues ya hemos calculado lo que vale, ¿vale? Ya hemos calculado, en primer lugar, el peso, que nos salió 196. Lo hemos descompuesto en P sub X y P sub I. La P sub I nos ha salido 98 y la P sub X nos ha salido 169,73 newton. Una vez que tengo calculada la P sub I, como el objeto no se va a ir ni hacia arriba ni hacia abajo, es decir, como la normal y la P sub I la tenemos enfrente, la normal nos tiene que coincidir con la P sub I. Es decir, nuestra fuerza normal debería de coincidir con la P sub I, porque si la normal fuese más grande que la P sub I, el objeto se iría hacia arriba y volaría, y eso no va a pasar. Y si la P sub I fuese más grande que la normal, bueno, pues el objeto se nos vendría hacia abajo, el plano se hundiría. Y eso en principio vamos a suponer que no va a pasar. Por tanto, la normal coincide con la P sub I, que la P sub I nos ha salido 98. Y una vez que nosotros tenemos lo que vale la normal, que es lo mismo que la P sub I, vamos a calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre es nu multiplicado por la fuerza normal. Es decir, nuestra fuerza de rozamiento sería la nu, que hemos supuesto de nuevo que vale 0,1, multiplicado por la normal, que sería 98. Que esto, si no me equivoco, nos sale 9,8 newton. Bueno, pues ya tenemos calculada todas las fuerzas. Ya tenemos calculada la P sub X, la P sub I, la normal y la fuerza de rozamiento. Una vez que hemos calculado P sub X y P sub I, nos olvidamos del peso. Ya el peso no nos interesa. Y ahora ya por fin nos cogemos nuestro diagrama del movimiento, que en nuestro diagrama del movimiento hemos dicho que este, y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Las fuerzas que van a favor menos las fuerzas que van en contra, es decir, las fuerzas que tenemos a favor menos las fuerzas que tenemos en contra del movimiento es igual a la masa por aceleración. A favor del movimiento, ¿cuál tenemos? A favor del movimiento tenemos la P sub X. En contra del movimiento, ¿cuál tenemos? En contra del movimiento tendremos la fuerza de rozamiento. Y esto tiene que ser igual a la masa por aceleración. ¿Qué nos ha salido la P sub X? Pues la P sub X nos ha salido 169,73. Menos la fuerza de rozamiento nos ha salido 9,8. Y eso tiene que ser igual a la masa del objeto, que son 20 kilogramos por aceleración. Y de nuevo, despejando con mucho cuidado, calculamos la aceleración, que sería 169,73 menos 9,8 dividido entre 20. Hacemos esos cálculos y lo que nos salga pues será la aceleración, que como siempre se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Vale, lo de menos, como siempre, es lo que sale, pero bueno, esto sale al final 7, si no me equivoco con las cuentas, 7,9965 metros partido por segundo al cuadrado. Bueno, pues con esto hemos visto lo más importante que hay en esta primera parte, ¿vale?, del bloque de dinámica. En el siguiente vídeo veremos un poquito cómo trabajar también con fuerzas, pero ya vamos a introducir una cosa muy importante que llamaremos las poleas. Veremos que los ejercicios son muy parecidos, pero un poquito más las penas, un poco más complicadas. Venga, hasta luego.